Bueno, vamos a comenzar hoy. Seguimos con la serie de Eclesiastés capítulo por capítulo. Estoy muy contento. ¿Sí se ve la pantalla, Tony? Ok, estoy muy contento por lo que vamos a ver hoy. ¿Sí la ven bien todos ustedes? Muy bien. El título de la prédica de hoy es La religión sin sentido. Y yo le puse la religión sin sentido debajo del sol, ¿verdad? Acuérdense que Eclesiastés nos ayuda a ver cómo se vive la vida sin Dios, pero la vida debajo del sol sin Dios, ¿verdad? Cómo buscar la mejor forma de vivir en el mundo sin Dios, ¿verdad? Y eso es debajo del sol. Vamos a leer esta mañana Eclesiastés capítulo 5 del 1 al 7. Si lo tienen conmigo, por favor, vamos a leerlo. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, ¿sí se está viendo? Sí. Cuando fueres a la casa de Dios, dice, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Dice, porque no saben hacer mal, porque no saben que hacen mal. Dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú ¿dónde? Sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Dice, porque la mucha ocupación de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, ¿qué dice? No tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Entonces, como ven, hermanos, es un pasaje un poco complicado, porque habla de cosas que se hacían en el Antiguo Testamento, ¿verdad? De alguien que va al templo, de alguien que se presenta ante Dios y hace una serie de cosas. ¿Están conmigo? Bueno, antes de seguir, otra vez necesito recordarles que Eclesiastés nos habla del intento del hombre por vivir la mejor vida posible debajo del sol, pero sin considerar ¿a quién? A Dios. Entonces, por lo que veremos hoy, el predicador nos va a hablar sobre la religión sin sentido. ¿Qué es sin sentido? La religión sin significado. Vana, que no sirve, ¿verdad? Ok. El pasaje que veremos hoy, o que leímos ahorita, es un ejemplo de lo que acabo de comentar. Miren, si ustedes leen detenidamente, el pasaje nos lleva al tema de los votos, ¿sí o no? Y al final cierra con, teme a Dios. Muchos de nosotros automáticamente nos desconectaríamos del pasaje porque pensaríamos que en nuestro tiempo este pasaje ya no es relevante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este tiempo ya no tenemos un templo como el del pueblo de Israel, ya no tenemos un sacerdote que acepte nuestras ofrendas, porque en este tiempo no tenemos a un sacerdote que dé fe de los votos que hacemos a Dios. Ahorita les explico un poquito más de esto. Y también no tenemos todo el sistema religioso del pueblo de Israel antiguo. Pero según lo que vimos, según lo que hemos estado aprendiendo, nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿hay alguna expectativa de Dios para mí en este pasaje que deba de ver a la luz del nuevo pacto que Cristo compró en la cruz? Porque aparentemente no, porque era otro sistema, era otro tiempo, era otra costumbre religiosa, pero la pregunta que tenemos que hacernos es esta: ¿hay alguna expectativa de Dios para mí en este pasaje que deba ver a la luz del nuevo pacto? Entonces, ¿qué nos muestra este pasaje de Eclesiastés 5? Regresemos al pasaje. Este pasaje, hermanos, nos muestra el top o lo más high de la vida religiosa del tiempo del predicador. Fíjense nada más que nos habla de personas que de una u otra manera se creían religiosas, ¿sí? Religiosas en el sentido de que de alguna forma consideraban a Dios en sus vidas. ¿Por qué digo esto, hermanos? ¿Por qué? Lo digo, hermanos, porque el predicador aquí no está aconsejándole a la gente que vayan al templo, ¿verdad? Que no les dice,
A ver, les aconsejo que vayan al templo ya que tienen mucho de no ir, ¿verdad que no está diciendo eso el predicador ahí? Más bien el predicador dice cuando fueren al templo, cuando hicieren un voto a Dios. O sea, está dando por sentado de que a la gente que le está escribiendo en el capítulo 5 es alguien que va al templo regularmente y que va y habla con Dios regularmente, ¿verdad? Entonces, quiere decir que son personas religiosas que van al templo de vez en cuando. Entonces, al leer el capítulo 5 de Eclesiastés, me imaginé como que el predicador estuviera fuera del templo con unas cubetas llenas de agua muy fría, así como que con hielos. Imagínate que tú vas llegando al templo y que afuera del templo está un hermano con unas cubetas llenas de hielo, ¿verdad? Y yo me imaginé así, que este pasaje era así. Y luego que al que fuera entrando al templo, el predicador agarraba la cubeta de hielo y vámonos, ¿verdad? Se las echaba, ¿verdad? ¿Cuál sería tu reacción si alguien te echara una cubeta de agua bien frío, totota, y tú fueras acá en tus laureles y ¿cuál sería tu reacción? Pues despertar, ¿no? Este pasaje, el capítulo 5 de Eclesiastés, se me afigura una cubetada de hielo, de agua fría para aquellos religiosos que iban al templo. Porque el pasaje lo que nos dice, si lo captamos, nos va a despertar. Va a decir, caray, ¿qué estoy haciendo con mi religión? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Con mi búsqueda de Dios. ¿Qué estoy haciendo, verdad? Entonces, cada instrucción que nos trae este pasaje, como les dije, es un cubetazo de agua fría, ¿sí? Y el predicador contrasta fuertemente la religión fría y superficial, la contrasta con la religión que agrada a Dios. Este pasaje nos va a decir qué es lo que le agrada a Dios y cuál es la religión fría y superficial. Entonces, puedo ver dos cosas en el pasaje que el predicador trata de enfatizar. La primera, permítanme. Ok, veo dos cosas. La primera, la necesidad de ir al templo conscientes de que van delante de Dios y no familiarizados a cumplir con un rito religioso. Eso es lo que nos dice Eclesiastés ahí. En efecto, este efecto, ¿qué puede causar este efecto de despertar a que no vamos a cumplir con una obligación religiosa? Es el efecto que causa un cubetazo de agua fría, ¿verdad? Podemos escuchar a través de los versículos del 1 al 3 que el predicador les está diciendo a las personas, ¡hey! ¡Despierten! Estén conscientes que van al templo. Estén conscientes de que van a encontrarse con Dios. Wake up, despierten. ¿Verdad? Este pasaje de aquí nos dice que a veces van con la actitud, los religiosos que van con la actitud, les está diciendo el predicador, ¿en serio tendrás algo bueno que decirle a Dios para que aumente su sabiduría? ¿Ustedes creen que tengan algo bueno que aportarle a Dios, hermanos? Para que diga Dios, wow, gracias, yo no lo sabía. Gracias, Tony. Gracias, Mercedes. Gracias, Francisco. Wow. ¿Tendrás algo bueno que enseñarle o decirle al Señor que Él te tenga que agradecer? Gracias, Michelle, por haberme dicho eso, ¿verdad? Gracias por enseñarme. ¿Tendrás toda tu vida perfectamente controlada que no necesitas que Él obre? ¿Con qué actitud iban los predicadores? Iban la gente en ese tiempo, iban con esa actitud delante de Dios. El predicador les está diciendo en ese tiempo, no estás delante de un Dios imaginario, no estás delante de un Dios de tu propia creación. Y le dice, Él está en el cielo, ¿y tú dónde? En la tierra. ¿Qué está tratando de decir el predicador? Sus caminos no son tus caminos, ni sus pensamientos son como los tuyos. O sea, estás yendo al templo, ve consciente a qué vas. Ve delante de quién te estás presentando. Él es Dios, tú no. Él está en el cielo, tú estás en la tierra, ¿verdad? Así que acércate, ¿a qué dice el predicador ahí? Acércate a oír. ¿Más que qué? Más que hablar. El predicador le está diciendo a la gente de ese tiempo, dispón todo tu ser a escuchar lo que Él tiene que decir. Y luego cuando lo escuches, ¿qué? Medita en eso. Y cuando medites en eso, considera los motivos de tu corazón.
Y luego dice, si vas a hablar o a ofrecer sacrificios, hazlo con el entendimiento. Pon tu mente, corazón y cuerpo en esto. Cuando vayas al templo, lleva esa imagen de quién te estás presentando, ¿verdad? Si vas a leer un salmo, léelo con el entendimiento. No lo hagas nada más así, bla, 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 ¿verdad? No seas superficial. Wake up, despierta. No te apresures a hablar, y si lo haces, hazlo consciente de a quién te diriges. Esa es la primera observación que yo vi en Eclesiastés. Otro punto, la necesidad de vivir una vida comprometida a Dios con seriedad. ¿No a qué? No a la ligera. El predicador está hablando muy fuerte de esto. Y antes de entrar a materia, en los versículos del 4 al 7, hablan de los votos. Y para entender de manera más profunda de lo que el predicador está hablando acerca de los votos, pues debemos entender qué son los votos. ¿Alguien de aquí sabe qué son los votos? ¿Sí? Bueno, a lo mejor sí, ¿verdad? Tenemos una idea. No voy a profundizar demasiado porque nada más quiero llegar a lo que significan los votos a manera general, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí otra diapositivita, ¿verdad? Que dice, bueno, hay varios tipos. La palabra voto viene de la palabra hebrea neder. La palabra neder significa promesa o cosa prometida. ¿Sí? En este caso, un voto es una promesa que le hacemos ¿a quién? A Dios. Entonces el voto del que está hablando el predicador en Eclesiastés es acerca de prometer algo ¿a quién? A Dios. Bueno, hay varios tipos de votos, según lo menciona la Biblia. Hay votos que son de intercambio, ¿sí? Que dicen, son promesas de intercambio. Dice, hay varios ejemplos en la Biblia donde se promete hacer algo para Dios en caso de que Dios les conceda alguna petición. Si tú me concedes esto, Dios, yo te prometo hacer esto. ¿Sí? Hay ejemplos, hay muchos. Jacob, por ejemplo, el ejemplo de Ana, ahí les puse yo 1 Samuel 1:11, que dice, Señor, si me das un hijo, yo te prometo que lo consagro a tu servicio. Entonces es un favor y luego una promesa. Ese es un voto, ¿verdad? Ok. Hay otros votos que también son como votos de acción de gracias y para alabar a Dios, porque Dios les contestó alguna oración o hizo algo en sus vidas. Entonces ellos van y dicen, vengo a traerte un voto de acción de gracias. Vengo a agradecerte, aquí está. Con una promesa, con algo. En ese tiempo eran sacrificios, eran en especie o en un animalito, ¿verdad? O en dinero también. ¿Sí? Pero eran como promesas, votos por lo que recibí de gratitud. David habla mucho en los salmos, ¿verdad? De que te daré sacrificios de acción de gracias, pagaré mis votos en medio de la congregación. Habla mucho de esto. Ok. Y luego también hay votos, hermanos, que hablan de la consagración a Dios. ¿Ok? Donde personas dedicaban su vida sometiéndose a cierta disciplina para lograr algo. ¿Sí? El voto principal que se menciona en la Biblia es el voto del Nazareo. El voto del Nazareo lo encontramos a más detalle. Ahí dice, no lo puse, ¿verdad? Sí, el último punto. En Números 16. Número 16 habla del voto del Nazareo, ¿sí? Y en el voto del Nazareo las personas iban a consagrar su vida. Hay una serie de lineamientos que hay que evitar cuando haces ese voto, pero prácticamente era de consagración a Dios. Y una de las pruebas físicas era que te ibas a dejar crecer el pelo, ¿sí? Cuando se terminara el tiempo de tu voto, dice Números que tú te rapas el pelo y el pelo lo depositas como una ofrenda quemada a Dios. ¿Sí? Pero durante ese tiempo te tenías que abstener de un chorro de cosas y tenías que consagrar tu vida al Señor. Se cree que Juan el Bautista estaba haciendo ese voto nazareo, ¿verdad? Donde dice qué comía, dónde vivía, cómo era su aspecto. Se cree que él dio esa vida consagrada a Dios mediante un voto nazareo, ¿verdad? ¿Sí? También había otros votos de este tipo donde, por ejemplo, los enemigos de Pablo dijeron que ellos hicieron voto de no probar alimento hasta que mataran a Pablo, ¿verdad? Ahí viene en Hechos 23-21, viene esa parte. Hay otro donde dice David, no daré descanso a mi alma hasta que te encuentre un lugar para construirte casa.
Entonces son como promesas a Dios de no hacer algo para consagrarme a Él, para servir a sus propósitos, para servir a sus planes. Ok, hay algunas cosas que el pueblo de Israel debía considerar en los votos. Y una de esas cosas es que los votos eran voluntarios, y que si no se hacían votos no era pecado. ¿Sí me explico? O sea, las promesas que le haces a Dios no te las exigía no te las debe exigir el sacerdote ni Dios mismo. Así que no tienes ninguna obligación. Por eso decía en Eclesiastés, mejor no prometas, ¿verdad? Es mejor que no hagas votos. ¿Sí se acuerdan? Entonces es lo padre que los votos eran voluntarios, la consagración era voluntaria, nadie te tenía que decir. El voto solo era válido si se pronunciaba, si se hablaba. ¿Sí? Entonces por eso dice, no digas, no hables a lo loco cuando estés delante de Dios. ¿Sí se acuerdan? Mejor calladito, ¿verdad? No hagas promesas que no vas a cumplir. ¿Por qué? Porque una vez que se hacía el voto, era sagrado y está ligado a cumplirle al Señor. En Números 32 habla de la solemnidad de cuando uno se comprometía con Dios, tenía que cumplirlo, ¿verdad? Dice Eclesiastés, no vaya a ser que Dios destruya o venga algo sobre ti porque no le cumpliste a Dios. ¡Wow! Entonces los votos te unían, te vinculaban con Dios, ¿verdad? ¿Qué significaban los votos? Cuando yo cumplí un voto, el pueblo cumplía votos, indicaban consagración y fidelidad del pueblo hacia Dios. Eso era cuando cumplían los votos. ¿Qué quiere decir? Aquí estamos, Señor. Estamos consagrados a ti, te somos fieles. ¿Sí o no? De hecho, no lo mencioné aquí. ¿Se acuerdan cuando leímos Deuteronomio? Que Moisés hizo jurar al pueblo que iban a hacer lo que el Señor decía en su ley. Ahí también el pueblo estaba haciendo votos delante de Dios. ¿Y qué pasó? Los cumplieron. Dios esperaba que ellos fueran fieles y consagrados, porque Dios los eligió de entre las naciones de la tierra. Entonces ellos hicieron voto al Señor de obedecer sus mandamientos. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Vais. Fueron infieles, no cumplieron sus promesas. Y se acuerdan que había capítulos llenos de bendición si haces y maldición si no haces. ¿Verdad que el hacer un voto a Dios es algo serio? ¿Verdad que el prometerle algo a Dios es algo serio? Según lo que dice el predicador, sí, es algo muy serio. Entonces fíjense, debido a lo anterior, a todo esto que vimos, el predicador habla fuertemente acerca de hacer votos a la ligera. En el capítulo que acabamos de leer, ¿sí o no? Ahora lo entendemos mejor. El predicador les dice que es mejor que no hagan votos a que hagan votos y que no los cumplan. Es mejor, ni te comprometas, ¿verdad? Dios ve a los que hacen votos a la ligera. ¿Cómo los ve Dios? Los ve como a personas necias. ¿Y saben cuál es la raíz hebrea de la palabra necio que viene ahí en Eclesiastés? Significa insensato y tonto. Dios ve como tontos aquellos que le prometen algo y que no lo cumplen. Dios le da seriedad a esto y el predicador dice aquí, hey, cuando vayas al templo, vete despierto delante de quién vas, ¿se acuerdan? Ve mejor a oír antes que hablar, y luego cuando hagas votos, mejor ni los hagas y no los vas a cumplir, porque es un asunto muy serio. ¿Se fijan? Que habla de ir conscientes a qué vamos delante de Dios. Si se fijan en el tiempo en el que vivía el predicador, déjenme también, hago aquí otra. En el tiempo en el que vivía el predicador, el ir al templo y el hacer votos voluntarios era una manera más que buena de mostrar a los demás que se estaba en serio con Dios. Si tú decías, este cuate es bien religioso en el tiempo del predicador, quiere decir que era un cuate que iba mucho al templo y luego que hacía votos de consagración a Dios. Era una forma de mostrar que había una entrega y fidelidad a Dios de parte del que creía en Dios. Pero una vez más, Dios nos muestra en su palabra que Él mira que el corazón, ¿sí o no? Él mira los motivos del corazón. Y ¿saben qué? En ese pasaje de Eclesiastés nos muestra que es posible vivir una religión sin Él. Y dices tú, ¿qué onda? ¿Puedes creerlo, vivir una religión sin Dios? Es una ironía, ¿verdad? No tiene sentido. Por eso el título de la prédica es
la religión sin sentido. Porque estas personas van al templo y no van a lo que van. Van al templo y no van con la conciencia de quién se van presentando. Y número 2, van y hacen promesas a la ligera. O sea, usan el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Son religiosos, pero su religión no tiene sentido. No tiene sentido. El predicador, ¿qué razón nos da fundamentalmente del por qué las personas van hacia el templo? ¿Qué razón nos da el predicador? Bueno, dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades, las muchas palabras, mas tú teme a Dios. O sea, lo que nos está diciendo el predicador es que esas personas que van al templo, que van nomás ahí a pasar el tiempo, o es parte de un accesorio en su vida, el ir al templo, y que hacen promesas a la ligera, esas personas, la raíz es que no temen a Dios. Esa es la raíz de esto. En una prédica anterior a la serie de Eclesiastés, yo di la serie de Filipenses y les mencioné que como humanos, permítanme tantito, que como humanos, me bajé un poquito, tenemos la tendencia natural de ¿qué? De la familiaridad. O sea, nos familiarizamos con todos los seres humanos. En mi vida personal yo he experimentado algunos eventos o episodios de familiaridad. ¿Saben cuándo? Cuando deseo algo con mucha intensidad. Por ejemplo, de niño yo deseaba una patineta, por ejemplo. Y cuando me la daban, ¿qué creen? ¡Ah, mi patineta!, ¿verdad? ¿Cuántos días creen que me duró el gusto de decir, me interesa mi patineta? Cuestión de semanas. ¿Y dónde quedó la patineta? Arrumbada. Y luego, ahora quiero algo nuevo. ¿Sí o no? ¿Sí les ha pasado? Es la tendencia natural del ser humano a familiarizarse con las cosas, ¿verdad? Y ¿saben qué, hermanos? Es triste, pero el ser humano tiende a hacer lo mismo con Dios. Con todo lo que tenga que ver con Dios, todo. Si es Dios, me familiarizo con Él. Si tengo que ir a la iglesia, me familiarizo con el templo, me familiarizo con la iglesia, me familiarizo con los conceptos de Dios. Ya no causa nada en mí, porque al principio eran fabulosos y ahora ya me familiaricé con ellos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hermanos, aquí el predicador dice, ustedes se están familiarizando. Sí, siguen yendo al templo, siguen haciendo votos, pero ya se familiarizaron con los conceptos, ya se familiarizaron con las enseñanzas, ya se familiarizaron con usar el nombre de Dios a la ligera, porque prometen y no cumplen. Porque ya saben que cuando están prometiendo ya no lo van a cumplir después, que al cabo que Dios no lo veo físicamente, me vale un comino. Yo le puedo fallar a Él, ya lo están viendo a la ligera. Ya han reducido todo a práctica sin sentido, por lo cual se ha convertido en una religión sin sentido, ¿verdad? El consejo final del predicador es que sigan yendo al templo, no está mal. Traten de consagrarse de una manera más profunda a Dios haciendo votos, no está mal, pero que teman a Dios. El temor a Dios es en el contexto bíblico, no habla de un temor fundado en un Dios iracundo o bipolar, sino todo lo contrario, nos habla de una actitud de respeto y de reverencia que tenemos delante de Dios, hermanos. Es estar siempre despiertos a la realidad de vivir nuestras vidas delante de Dios. Ese es el concepto bíblico de tener temor a Dios. Gozo reverente, alegría reverente, alegría alerta de que Dios es real, Él está en el cielo, yo en la tierra, todos los días de mi vida. Ese es el tiempo de temor, el concepto de temor. El predicador dice que ya no vivan en vanidad, tratando de sujetar el viento con las manos, al tratar de vivir en una religión sin sentido. ¿Qué les dice el predicador? Teman a Dios y sírvanlo con alegría. Eso es lo que nos dice Eclesiastés 5, ¿verdad? En el Salmo 2:11 dice, ¿qué dice? Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. O sea, está diciendo, sirvan al Señor con temor y alégrense con asombro.
Aún la alegría que mostramos a veces delante de Dios no es la alegría que tendríamos que mostrar. A la alegría también se convierte en familiaridad. Sí, yo canto, yo aplaudo, ¿verdad? Yo me alegro, sí, pero hemos perdido el asombro de ante quién estamos. No hay temor de Dios en nuestros corazones. Todo lo hemos reducido en prácticas sin sentido. Ya sabemos dónde tenemos que leer la Biblia, ya sabemos qué tenemos que orar, ya sabemos dónde buscar capítulos en la Biblia. Nos hemos familiarizado, hermanos. Pero la pregunta es, ahí está el mouse, la pregunta es, a ver, ¿cómo sería una religión sin sentido para un creyente en este tiempo? Ya vimos para el creyente de aquel tiempo, ¿verdad? Ir al templo nomás a ver qué rollo y luego tomar a la ligereza el nombre de Dios. Pero ¿qué sería para un cristiano en este tiempo? Y esto da pie a otra pregunta, ¿cómo sería vivir mi cristianismo con sentido? Vamos a ver esos dos contrastes, hermanos. Creo que voy a comenzar un poco fuerte en esta parte. Si recuerdan la exhortación que hace el predicador en el texto que estamos analizando, es para que las personas que se creen religiosas y que de cierta manera consideran a Dios, es para ellos esta exhortación, ¿sí o no? Pero, ¿qué están mostrando estas personas? Están mostrando ligereza y familiaridad hacia Dios por su falta de temor a Él, ¿sí o no? Esa es la exhortación que está haciendo el predicador. Y hermanos, si están de acuerdo conmigo, lo que podemos ver en esas personas es una tibieza en el corazón de ellos. ¿Sí o no? ¿Qué estamos viendo? Tibieza. No están tan fríos que dejen de ir al templo y hacer todo lo que la religión hace, pero no están tan calientes como para escuchar a Dios con seriedad y comprometerse de corazón a ser fieles a Dios a la hora de hacer sus votos, ¿sí o no? Ellos están, ¿qué? Tibios. Y ¿saben qué, hermano? Lo mismo sucede con algunos creyentes. Están tibios con Dios. Y al igual que a Dios no le agradan los necios, tampoco le agradan, ¿qué? Los tibios. Y aquí está algo muy fuerte. En Apocalipsis 3, del 15 al 19, en el mensaje a la iglesia de la Odisea, le dice el Señor a la iglesia: yo sé todo lo que haces, que no eres ni qué, ni frío ni caliente. Dice, ¿cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Esta es la versión nueva traducción, pero la Biblia Reina Valera dice, te vomitaré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que compres de mí oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por tanto, dice, sé diligente y arrepiéntete de ¿qué? De tu indiferencia. Arrepiéntete de tu familiaridad. Arrepiéntete de tener un pie afuera y un pie adentro. Arrepiéntete de estar cumpliendo en venir y tomar todo a la ligera, ¿verdad? Y no comprometerte conmigo. Prefiero que seas frío o que seas caliente, pero a los tibios yo los detesto. No me digan que ustedes cuando vomitan algo que se comen, lo vomitan. No me digan que es porque supo delicioso. Les dio asco. Esa es una expresión muy fuerte de parte de Dios, diciéndole a alguien eso. Pero también les dice eso y les da una salida. Todo creyente, o sea, aquí podemos ver que Dios aborrece la tibieza. Y dice que lo que realmente necesitan, si se fijan, hermanos, cada cosa que necesitan son las mismas cosas que requieren los que van al templo en el tiempo del predicador. Esas cosas que necesitamos hoy son las mismas que necesitaban los que iban en aquel tiempo al templo, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitaban? Sabiduría, ir a escuchar, ir a entender. Compra oro, ¿verdad? Refinado, santidad, de saber delante de quién estamos,
de ir consagrados a Dios, y también necesitas ungento para ver, para tener una mirada clara de quién es Dios. Es decir, necesitas temor de Dios. Vuélvete a ubicar en esto. Ve a escuchar, escucha lo que te tengo que decir, compra oro de mí. Y luego ponte ropas limpias de mí también, que vienen de mi santidad. Y luego les dice, y luego ponte un ungüento para que puedas ver claro delante de quién estás y ver tu condición. Es lo mismo que le decía a ellos y es lo mismo que nos dice a los creyentes en este tiempo. Todo creyente que vive tibio para Dios, sin temor de Él, hermanos, jamás va a experimentar la transformación de Dios en su vida. Y ¿saben qué también? Nunca va a tener el placer de disfrutar a Dios. Por lo cual su cristianismo no va a tener sentido, al igual que los que iban al templo en ese tiempo, que no tenía sentido lo que hacían. Un cristiano que vive tibio para Dios jamás va a tener sentido su cristianismo, y va a buscar en otras cosas el significado de su vida. Y seguirá yendo a la iglesia y seguirá cantando los cantos porque se lo sabe muy bien. Seguirá haciendo promesas a Dios, pero jamás va a encontrar el sentido a su vida. Así que él va a decir, ser cristiano no tiene sentido para mí. Yo sigo yendo, pero no tiene sentido. ¿De qué se trata esto? Porque vive tibio. Si es que en verdad ha nacido de nuevo, ¿verdad? Basándonos en el pasaje de Eclesiastés, ¿cómo sería vivir mi cristianismo con sentido entonces, Jorge? ¿Cómo sería un cristianismo con sentido? La respuesta nos las da el Evangelio en 1 de Pedro 2:9 y dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar, ¿a dónde? A su luz maravillosa. Miren, entendemos con este pasaje que por medio de Cristo ahora somos ¿qué? Un pueblo elegido. Somos sacerdotes del Rey. Somos consagrados para su servicio. Eso significa ser sacerdotes del Señor. Somos una nación santa, apartada. Y por último nos dice que somos posesión exclusiva ¿de quién? De Él. Es decir, ya estamos consagrados a Él. En el momento que creímos en Cristo, somos consagrados para Él. Si somos de Él, entonces somos llamados a ser ¿qué? Fieles y a obedecerlo solo a ¿quién? Solo a Él. Así como el pueblo de Israel hizo juramento o voto delante de Dios de guardar cada uno de sus mandamientos, cada creyente que se acerca y cree en Cristo está llamado también a vivir acorde a sus mandamientos. ¿Y a qué más? Y a serle fiel. Ahora el creyente consagra su vida entera y sin límite de tiempo como los nazareos. Ahora el creyente consagra su vida y sin límite de tiempo para su Señor. ¿Y para qué? Para su causa, para sus planes, para sus propósitos. El creyente entiende que fue comprado a precio de sangre y que ahora vive ¿para quién? Para su Señor. Y que su vida es para traerle gloria a su Señor. Hermanos, esta es la realidad del cristiano. Tú fuiste comprado por sangre. Tú fuiste adquirido por Dios. Si tú eres creyente, tienes que sentir suma alegría de que ahora eres de Él. Eres pueblo elegido por Él. Eres de su posesión. Eres exclusivo de Él. Puedes estar contento. En este tiempo, en relación de ir al templo, como menciona Eclesiastés, el creyente entiende, ¿verdad?, que el templo ya no es que un edificio construido de piedras. El creyente entiende que Él es una piedra viva que unida a los demás creyentes forman ¿qué? Un verdadero templo para Dios. El creyente no va a la iglesia como un edificio. Si dices, ¿cómo traslado Eclesiastés 5 a este tiempo? El creyente ya no va a la iglesia como un edificio, sino que va a encontrarse con la iglesia. Cuando decimos vamos a la iglesia, no es vamos con la iglesia, y buscará no familiarizarse con ella.
Va a escuchar con cuidado lo que Dios tiene que decir y a unirse a ofrecer adoración a Dios con el pueblo a través de Cristo. Si el cristiano viene, es la única forma en que tu cristianismo va a tener sentido. Si tú vienes a la reunión como los de Eclesiastés 5, a ver qué le enseñas a Dios, a ver qué le enseñas a los demás, a tu pastor, ¿verdad? O X. Obviamente a veces sí, como tuvimos la LBC, que todos decimos algo, edifica. Pero me refiero con una actitud de, yo soy más digno que Dios, ¿verdad? Vengo a cumplir con el requisito dominical. No va a tener sentido, pero entonces el creyente que tenga sentido va a ver la iglesia como piedras vivas. Va a ver que tiene sentido venir al templo con el templo, que somos nosotros. Wow, a mí me da mucha alegría al verlos así a ustedes. Porque yo sé que esto que estoy haciendo ahorita no es en vano, tiene un propósito. Que tú te hayas levantado en la mañana y venido aquí, hiciste sacrificios, tiene un propósito, hermano. Y en relación a los votos, el cristiano ya no hace votos, hermano, sino que ahora es devoto. Dices tú, caray, ¿cómo está el rollo? Sí, ya no vamos a estar. Prométele a Dios ahorita, ¿no? Cambiamos los votos por la devoción. ¿Cómo es esto, hermanos? En su vida, el cristiano ha hecho un solo voto de creer en Cristo como su Salvador y obedecer sus palabras. Una vez que él cree en Dios, ahora es devoto a Dios y a quién, y a su palabra. El día que le entregamos nuestra vida y recibimos a Cristo en nuestra vida y lo referimos a Él como nuestro Salvador, ahí ya hicimos el voto de consagrarnos a Él para siempre. Para serle fiel, para obedecer su palabra. ¿Tú ves así tu vida cristiana, hermano? ¿O no la ves con ese compromiso, como Dios ve los votos y como Dios ve que ahora le perteneces? ¿Tú ves así tu vida cristiana ahorita, esta mañana? ¿Qué significa devoción? La devoción, ¿cómo se define? Se define como el concepto de devoción evoca una actitud del corazón y de los afectos, no de las cosas que hago, sino del corazón, una actitud del corazón. Miren, se define a una veneración. ¿Qué más? Reverencia. ¿Qué más? Fervor, amor, admiración, ¿verdad? Que son cosas internas del corazón. A hábito, a práctica, costumbre, ejercicio, destreza o habilidad piadosa no obligatoria. Entonces el ser devoto también se puede reflejar, ¿sí o no? En prácticas, en hacer cosas, ¿verdad? Por eso que yo soy devoto. Predilección, inclinación, vocación o afición especial. Costumbre o hábito devoto o bueno. Y en religión significa viveza o celeridad, que está dispuesto a dar un culto a Dios y hacer su buena voluntad. Entonces la devoción evoca algo que te está tocando las fibras más profundas de tu ser, de tus afectos, que provoca que adores, que provoca que sirvas a eso, que obres en respuesta a. La devoción no se basa en lo que hablamos o en lo que sabemos, que muchas veces muchos creyentes ponen su intelecto como algo que es más arriba que la devoción. Jamás lo que hablamos o lo que sabemos podrá ser devoción si no pasa lo que pasa y lo que dice Juan Calvino aquí. Juan Calvino dice, esto lo leí en un librito que estoy leyendo, obviamente, ¿verdad? Pero me gustó. Juan Calvino, perdónenme, hermanos. Aquí, ¿verdad? Bueno, Juan Calvino menciona, fíjense, la verdadera doctrina no es un asunto de la lengua, sino de la vida. Dice, la doctrina cristiana tampoco se capta solo por el intelecto y la memoria, como se hace con la verdad en otros campos de estudio. La doctrina más bien se recibe correctamente cuando ¿qué? Cuando toma posesión del alma entera y haya morada y refugio en los afectos más íntimos del corazón. Y esto ocasiona un cambio en la manera de vivir. O sea, es que la palabra que la traes acá dice que
toma posesión de tu alma entera y haya morada y refugio en los afectos más íntimos del corazón. Y esto ocasiona un cambio en la manera de vivir. Eso es devoción. Eso es una vida devota a Dios. Es por eso que la palabra nos insta en Romanos 12:1. ¿Qué dice Romanos 12:1? La palabra nos insta a entregar nuestros cuerpos como en sacrificio vivo, santo a nuestro Dios, en agradecimiento a todo lo que Él ha hecho por nosotros. Esa es la verdadera devoción. Tú no es, si haces esto, yo hago esto. No, el Señor quiere toda tu vida. No quiere episodios, no quiere acciones aisladas. Ahora el creyente que cree en Jesús, ahora su vida es puesta en sus manos completa, como un sacrificio vivo. Esa es la adoración verdadera del creyente. Y yo los quiero inspirar ahora, hermanos, que adoración no es lo que hacemos solamente los domingos. Adoración es una vida devota a Dios, que día a día pone todo su ser para consagrarlo a su servicio, en agradecimiento a lo que Él hizo por su misericordia en ti. Una vida devota habla de Dios, respira a Dios, desea hacer su voluntad todo el tiempo. ¡Wow! Hay muchos versículos que nos llaman a vivir para Dios, hermanos. Segunda de Corintios 5-15, que Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida en Cristo, ¿qué? Ya no vivan más para sí mismos, sino para quién, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Si tú eres creyente, tu vida ya no te pertenece, ya tienes el voto nazareo de por vida. Ahora te vas a dejar crecer el pelo el resto de tu vida. Un ejemplo, ¿verdad?, del antiguo. Tu vida es para el Señor. Tus sueños, tu corazón, tus pensamientos, tus fuerzas, tu mente, tu inteligencia, todo ahora es para vivir para aquel que murió y resucitó por ti. Primera de Corintios 6:20, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto honren a Dios con su cuerpo. Efesios 5:1, por tanto que imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son hijos queridos por Él. ¿Cuál es la meta del cristiano? Ser como Él, imitarlo, vivir como Él es. Y en el 5:15 dices, así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, tomando todo a la ligera, siendo simplistas, familiarizándose conmigo, dice, vivan como sabios. Compren oro de mí, compren ropa nueva, pónganse ungüento en los ojos para que puedan ver a qué Dios están ustedes sirviendo y quién es su dueño y a quién le pertenecen y la esperanza a lo que Él los ha llamado. Pónganse abusados. Una cubetazo de agua fría, ¿no? Primera de Corintios 10:31 dice, si pues comen o beben o hacen otra cosa. ¿Y qué va incluido en otra cosa? Todas las cosas que hacen aparte de comer y beber. Todas. Háganlo todo, ¿para qué? Para la gloria de nuestro Dios. Ese es, dices tú, ¿qué te quiere motivar? ¿Qué te motiva a ser cristiano? Quiero vivir para su gloria. Quiero que a través de mi vida glorifiquen a Dios y digan, mira ese Dios que Él cree. Que vean los atributos de Dios en mi vida, los frutos del Espíritu, amor, paciencia, gozo, benignidad. Que vean cómo es mi Dios. Y si eso me cuesta la muerte, estoy dispuesto a ser un mártir. De veras, hasta ese punto, llegar a ser devotos por el Señor. En mi trabajo, no necesitas ser pastor para ser devoto, es más, no te lo recomiendo. Si eres un zapatero, sé un zapatero devoto, porque tu profesión es igual de sagrada que la del pastor. Si eres una ama de casa, sé una ama de casa piadosa y devota, porque lo que tú haces es igual de sagrado que lo que hace un pastor o un evangelista. Tú tienes que voltear a ver tu vida y consagrarla. Lo que hagas, no importa tu oficio, consagrar todo para el Señor. Y ya con este concepto, hermanos, hay un concepto que surgió durante la época protestante,
¿Se acuerdan que yo les he hablado mucho de las 5 solas? También salió un concepto muy padre en la Reforma. Ya mero termino, hermanos. O sea, creo que lo que estamos hablando ahorita tiene mucho sentido, ¿no? Hay un concepto, hermanos. Ahí les voy. Y el concepto es coram deo. ¿Lo habían oído antes? Coram deo es un concepto como solus Christus y así. Post tenebras lux, también salió otro concepto de la Reforma. Coram deo es otro concepto de la Reforma. Coram deo, este concepto fue de los que se expusieron junto con las 5 solas y otros más. ¿Qué significa coram? Coram significa en latín coral. ¿Saben qué significa? Pupila de ojo. Coram, pupila de ojo. Y significa en persona, en cara. O sea, yo quiero hablar con usted en coram. ¿Cómo? Cara a cara, en persona. En presencia de usted, de uno. Ante los propios ojos. Eso significa coram. Y obviamente, y también significa en presencia de o delante de él. Coram es estar frente a alguien, en presencia de alguien, estando cara a cara. ¿Y qué significa deo? En latín, significa Dios. ¿Qué significa coram deo? Cara a cara, delante de Dios. Entonces, coram deo literalmente se refiere a algo que se lleva en la presencia de o ante la presencia de Dios. Y es estar de cara o delante de la faz de Dios. Eso significa coram deo, de estar delante de Dios. Fíjense, coram deo, según como lo dijeron los reformadores, es cuando la razón y el corazón, otra vez, cuando la razón y el corazón están conscientes de la existencia y presencia de Dios en donde quiera que estemos y en lo que sea que hagamos. Imagínate que estás en tu trabajo y tengas el coram deo bien metido en tu mente. ¿Qué va a pasar ahí? Dios está aquí conmigo y estoy de frente a Él. ¿A poco no habla de una vida temerosa de Dios constantemente? Que tiene la sensación de que no es familiar con Dios y que en donde esté está coram deo. Cuando estás en tu cuarto y quieras ver pornografía, ¿qué diferencia hay en el coram deo? Dios está aquí. Es más, yo estoy predicando coram deo. Dios me está observando ahorita. Dios sabe lo que estoy hablando. Si yo predico mal esto, en la que me voy a meter, ¿no? ¿Qué sería tu vida si tu razón y tu corazón están conscientes todo el tiempo de la existencia y de la presencia de Dios donde quiera que estés? ¿Cómo sería tu vida? Consagrada, devota, asombrada, no familiarizada, ¿verdad? El punto aquí es, ya me estoy acercando al final. ¿Cómo debe ver el creyente su devoción o consagración total a Dios? ¿Cómo la debe de ver? ¿Como una obligación o como un deleite? ¿Cómo ves ahorita tú hasta este punto de la prédica? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes abrumado? Porque híjola, yo no soy... La neta, hermanos, la neta. Ni ustedes ni yo ahorita estamos diciendo, no, pues, que esta prédica habla de mí. Estoy bien consagradote. ¿Verdad que no? No la habla de mí. ¿Cómo ves tú? ¿La consagración del creyente es por obligación, un tengo que, o realmente es por un deleite? ¿Cómo la ves tú? Porque dependiendo cómo la entiendas, o vas a disfrutar tu vida cristiana o va a ser un martirio tu vida cristiana. La respuesta a esta pregunta, ¿saben quién nos la da? Nos la da el Evangelio. Cristo es el único, hermanos. Miren, el primero, el Evangelio. ¿Por qué no la da? Porque por el Evangelio entendemos que no hay un solo hombre en este mundo que pueda cumplir con las expectativas de una vida perfectamente fiel y obediente a Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? No hay ni un solo hombre que pueda cumplir con la devoción que Dios quiere. Nuestros corazones siempre nos van a traicionar. Nuestro pecado siempre va a manchar nuestros mejores motivos, nuestros mejores esfuerzos. ¿Están de acuerdo conmigo? No vamos a poder cumplir. Pero también el mensaje del Evangelio nos dice
nos dice, Cristo es el único que ha vivido una vida de perfecta y deleitosa obediencia al Padre. Dice que Él se deleitaba con hacer la voluntad del Padre, que era su comida hacer la voluntad. Él es el único que tuvo un corazón perfectamente fiel, obediente y devoto al Padre. Todos sus afectos estaban en sintonía con el corazón del Padre, hermanos, y estaban en sintonía para hacer su voluntad. Si tú quieres ver una vida devota a Dios en perfección, observa a Cristo. Él vino a vivir una vida consagrada, fiel y obediente. Que nosotros debimos haber vivido, hermanos. Y Él pagó en la cruz por nosotros. Y luego dicen, sí, el precio de nuestros pecados. Ya se la saben, ¿verdad? No, ¿saben qué pagó en la cruz también? El precio de nuestra tibieza. Y al decir esto, quiere decir que Él fue vomitado de la boca del Padre por nosotros. Lo que tú y yo merecíamos por tibios, por insolentes, por insensatos, por tontos, el Hijo pagó y el Padre lo vomitó de su boca, lo escupió, literalmente. Para el Padre esa vez el Hijo fue algo desagradable, lo que nunca había sido su Hijo, porque el Padre decía del Hijo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Ese día fue un alimento podrido en la boca de Dios, por ti y por mí. Todo eso fue para que el Padre nos imputara a nosotros que la consagración, la fidelidad y la obediencia de su Hijo, para que el Padre nos viera como santos, sin mancha, para que el Padre nos aprobara y nos aceptara, como el Hijo era digno de ser aceptado y amado, porque Él sí se consagró a Dios, porque Él era un nazareo genuino, sin mancha. Esto nos hace decir como Cristo ya lo hizo por mí. Yo ya no buscaré una vida devota a Dios porque es muy difícil. Entonces, pues ya lo hizo por mí. Entonces yo mejor ya no la busco, pues si ya la pagó por mí. ¿Podemos decir eso, hermanos? Claro que no. Lo que Cristo hizo, hermanos, es que a través de su muerte pudiera quitar el peso de la obligación que tenían los de Eclesiastés 5, la carga del tengo que, para ser aceptados por Dios, y que ahora libres del peso del tengo que, del ser aceptado por nuestros esfuerzos, ahora siendo libres del tengo que, ahora yo soy aceptado gracias a la vida perfecta que Cristo vivió, hermanos. Y ahora nosotros, libres de ese peso, busquemos entregarnos enteramente a Él. ¿Saben por qué? Si ya no es por obligación, entonces ¿por qué va a ser? Por deleite y por gozo. Ya tu vida consagrada ya no va a ser factor para que Él te acepte o te rechace, porque ya te aceptó por Cristo. Pero tú eres llamado ahora a vivir, nunca se va a quitar ese mandamiento. Nunca se va a abolir la ley, pero ahora la puedes obedecer con deleite. Ahora la puedes amar. Ahora puedes desear ser como Cristo. Ahora puedes experimentar en tu vida no solamente ser consagrado, sino ser transformado a la imagen de Jesús. ¡Wow! Y más wow. Ahora ya no soy legalista, pero ahora hago la ley con deleite y con gozo. Híjola. Para reflejar cada vez más su gloria, para reflejarlo a Él. Perdón, hermanos. Ahora sí es la última diapositiva. Cristo hace posible que busquemos la devoción a Dios con alegría y no con una obligación o como un requisito para ser aprobados por Él. ¿Cuántos de ustedes les contaron la consagración y la santidad como un sacrificio
casi imposible. Ay, vas a sufrir un sacrificio enorme, pero hazlo. Y tú, sí, voy a ser consagrado y voy a abstenerme, voy a sufrir. ¿A cuántos se las contaron así? ¿Qué nos dice el Evangelio? Me deleito en tu ley, oh Señor. Es más dulce que la miel. El hacer tu voluntad, Señor. O sea, ahora es diferente. Es el mismo llamado, pero ahora lo vemos de otra forma, porque Cristo ya lo cumplió en la cruz por nosotros. El día de hoy, hermanos, te animo a que dejes el camino agrio de la religión sin sentido. Deja el camino agrio de la apariencia, de la ligereza, de la familiaridad, del cero disfrute y del cero sentido. Deja ese camino. Cristo te llama hoy a una relación vibrante con Él, con sentido, que se disfruta. Hermanos, arrepiéntete de tu tibieza esta tarde, por favor. Que tu corazón vuelva a temer a Dios. Que obtengas de Él sabiduría, ropas limpias y que tu vista sea aclarada de nuevo para que vivas consciente día a día del Dios al cual tú sigues y adoras. Que vivas coram Deo. Coram Deo. Recuerden que todo su esfuerzo y sacrificio que hagan por el Señor jamás va a ser en vano, hermanos. ¿A cuántos les dan ganas de leer la Biblia? A veces. A mí a veces no. ¿Tú crees que cuando leas la Biblia va a ser en vano? Aunque no tengas ganas. ¿Tú crees que va a ser en vano que no tengas ganas y leas la Biblia? No. ¿Tú crees que, que va a ser en vano que ores aunque no tengas ganas? ¿Tú crees que va a ser en vano que dobles rodilla y le pidas al Señor? No. No va a ser en vano. Que hagas sacrificios por Él, que sirvas a otros. Ay, nadie se fijó que serví. ¿Tú crees que va a ser en vano tu servicio para el Señor? No. Lo que hemos aprendido es que en algún momento de tu esfuerzo la gracia de Dios te alcanzará. Y Él va a hacer que eso sea deleitoso. Pero si lo dejas de hacer, no esperes que tu conciencia de Dios vaya a aumentar. Muchos de ustedes ya abandonaron leer la Biblia, ya abandonaron la oración, ya abandonaron el decir, yo soy parte de una comunidad. Créeme que ese no es el camino. Es que no me dan ganas de orar, Jorge, no me dan ganas de leer la Biblia. Ese no es el camino. Hazlo. Yo te aseguro que Dios te alcanzará en un momento donde nunca entendiste la Biblia, y yo te aseguro que el Espíritu Santo te va a mostrar en la Escritura algo claro para ti y va a hacer que tus corazones tallen por amor de Dios. Yo te lo aseguro que si oras aunque no tengas ganas, en un momento Dios va a ir y va a hacerte experimentar una cercanía contigo. Yo te lo aseguro. Que cualquier sacrificio que hagas por Él, rompas alguna relación, unos amigos tengas que perder, yo te aseguro que no es en vano. Yo te aseguro que vas a disfrutar a Dios. No te detengas. No des el paso hacia atrás. Hoy define en tu vida consagrarte a Dios por los méritos de Jesús. Y dile, sí, Señor, mi consagración es defectuosa. Y luego te va a decir el Señor, no me estás diciendo algo que yo no sepa. Sí, Señor, pero te fallo. Dime algo más, eso ya lo sé. Yo te conozco. ¿Y sabes qué? Te acepto. ¿Y sabes qué? Yo voy a honrar esa oración. Yo la voy a honrar. ¿Y sabes qué? Agárrate porque te voy a usar para mi gloria. Y te voy a hacer como yo. Y vas a disfrutarme. Algo que nunca te habían dicho que Dios no se disfrutaba. Vas a disfrutarme. Vas a saber qué es actuar como yo actúo, cómo ver la vida como yo la veo. Vas a hacer cosas que jamás te imaginaste hacer. Y no estoy hablando de vas a irte en un avión, no estoy hablando perdonar, amar, servir a otros, predicarle de Cristo a otra persona. A ese tipo de cosas me refiero. Y si Dios quiere que te subas a un avión y te vayas de misionero a no sé dónde, Él sabrá. Y Él lo va a hacer, claro que sí. Yo encantado porque Dios usara así a algunos de ustedes. ¿Qué les parece, hermanos? Oramos. Oramos a Dios. ¿Te arrepientes de tu tibieza? Yo todos los días lo hago. Vamos a orar. Señor,
No te tengo que decir algo que tú no sepas de nosotros. Estamos en una comunidad llena de infieles y de rompedores de promesas. Yo soy el primero, Dios. Mi consagración no es como debe de ser y admito que me he familiarizado con algunas cosas tuyas y que tú en tu gracia me haces otra vez vibrar y me haces ver que la salvación no es simple y ligera. Padre, yo quiero pedirte por mí, por mis hermanos, ayúdanos a recordarnos el Evangelio todos los días. Y que no solamente nuestra vida cristiana se base en el conocimiento y en lo que hablamos. Somos buenos para hablar, yo soy bueno para predicar. No, Señor. Permite que tu palabra permee nuestros corazones, se filtre hasta lo más profundo de nuestras emociones, Señor. De nuestros motivos, de nuestros afectos. Y claro, transfórmanos para ti. Yo te pido que la consagración en comunidad, decía Jesús, sea un deleite y no un tengo que, no una obligación. Y yo quiero pedirte que mediante entregamos nuestras vidas como sacrificio vivo diariamente, yo quiero pedirte que mis hermanos vayan experimentando una transformación, no para su beneficio, sino para gloria de tu nombre, Señor. Permite que esta comunidad sea para gloria de tu nombre, para mostrar cómo eres tú, con imperfección y con muchas cosas, pero mostrar que somos diferentes. Permite a esta iglesia prepararse, orar, leer la palabra, servir a los demás, edificar la comunidad. Permítenos hacerlo con gozo, Señor. Necesitamos gente consagrada a ti, comprometida, que te ama, Señor. Y eso solo tú lo puedes hacer. Espíritu Santo, yo te pido que lo hagas. Une el corazón de los hombres, une el corazón de las mujeres, une el corazón de las generaciones. Estamos divorciados, los jóvenes de los adultos. Une nuestros corazones para caminar juntos, Señor. Crea un ambiente donde tu presencia esté. Ayúdanos a ver la iglesia como tú la ves y ayúdanos a ver a nuestros hermanos como tú los ves, como piedras vivas, necesarias. Te pido por los dones que tienes aquí, por aquellos que los van a ejercer para edificar la iglesia. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos. Permítenos ir creciendo en devoción. Señor, responde las oraciones que han hecho sin fuerza, mis hermanos, sin ganas, respóndelas, Señor. Responde los tiempos de lectura de la Biblia sin entender nada. Respóndelo, Señor. Permite que mis hermanos se esfuercen en la gracia, se esfuercen en ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y decimos amén y amén. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre.